vamos a recordar un poquito cómo resolver multiplicaciones que involucren más de 2 dígitos en sus factores. Y también vamos a comenzar con lo que es la división propiamente tal. Hoy día puntualmente y en esta microcápsula lo que vamos a hacer es distinguir los elementos de la división y agrupar elementos de forma que efectivamente esté el concepto de división de forma más explícita, ¿ya? Entonces, primero recordar que cuando la multiplicación, que era lo que estábamos viendo, cuando yo tengo una multiplicación que involucra factores con 2 dígitos y más, yo debo dividir mis multiplicaciones en 2 instancias. Por ejemplo, el 342 por 23, yo voy a tener primero que multiplicar la unidad del segundo factor por el primer factor, es decir, voy a resolver 342 por 3 primero, ¿ya? Si lo hago, yo voy a obtener 3 por 2, 6, 3 por 4, 12, reservo una, 3 por 3, 9, más 1, 10, tengo 1026. El segundo paso para resolver este tipo de multiplicación es ahora hacerlo por por la decena de mi segundo factor, es decir, por ese 2. Dado que es un 2, vamos a añadir un 0 inmediatamente abajo. Abajito del 6 yo coloqué ese 0, señalando de que ya no estoy trabajando por 2, sino que estoy trabajando por 20 realmente. Y aún más, también yo lo puedo interpretar como que ese 0 viene a merced de que ese 2 está en el valor de la decena. Por lo tanto, ese 0 es en virtud de eso. Y ahora resuelvo 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, 2 por 3, 6. Una vez que yo tengo esas dos multiplicaciones resueltas, lo que vamos a hacer es sumar 6 más 0, 2 más 4, 0 más 8, 1 más 6. Ese resultado final, el resultado de esta suma, es el resultado de la multiplicación. ¿Ya? Entonces recordar siempre, cuando nosotros resolvamos multiplicaciones con 2 dígitos o más, lo que tenemos que hacer es siempre hacer la multiplicación por la unidad, después por la decena, considerando que cuando yo paso a la decena debo agregar este 0 y finalmente hacer la suma de estas dos multiplicaciones. Ese resultado de la suma va a ser el resultado de la multiplicación. ¿Qué pasará con la división? Recordar que la división es una operación aritmética, tal como la multiplicación, la suma y la resta, que lo que hace es descomponer un valor para averiguar cuántas veces se puede dividir por un número propiamente tal, ¿ya? Es decir, yo tengo un número, tengo dos números en realidad, y quiero ver cuántas veces uno está contenido en el otro. Y a eso le vamos a llamar división. La división va a tener 4 elementos. Recuerden que en el caso de la multiplicación teníamos los factores, que eran los que se multiplicaban, y teníamos también el producto, que era el resultado de esta multiplicación. Sin embargo, en la división pasa algo distinto. Pasa de que la división va a tener 4 elementos. El dividendo, el divisor, el cociente y el residuo o resto. ¿Ya? Vamos a ir trabajando de a poquito con cada uno de estos elementos de forma de primero distinguir qué rol cumplen en la división, qué relación tienen con los elementos que se me dan, etc. Veamos esta actividad previa de la forma que después distingamos elementos. Dice, los estudiantes del quinto básico están agrupando algunos cubos para representar algunas divisiones. A partir de esta imagen, fíjense bien la imagen. Cada niño hicieron dos torres con cierta cantidad de cubos, ¿ya? Entonces, veamos, fijémonos bien. Dice, la primera, cantidad de grupos. ¿Cuántos grupos yo tengo acá con los cubitos? Fíjense bien, los cubitos se separaron en dos grupos, por lo tanto tengo dos grupos. Cantidad de cubos por grupo. Si yo cuento, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tengo 21 cubitos en cada grupo. Entonces yo debería colocar que la cantidad de cubos por grupo son 21. Y la cantidad de cubitos no agrupados, en este caso no hay cubitos agrupados, sería 0. No me sobró ningún cubito. Fíjense bien, en esas tres preguntas yo tengo elementos de la división. Fíjense bien, dice, remarca la división representada en la imagen. ¿Qué división yo aquí pudiese hacer? Pudiese hacer el 21 dividido 2, el 40 dividido 2 o el 42 dividido 2. Pensemos en esto. En total, nosotros tenemos 42 cubos. Y estos 42 cubos fueron separados, divididos en dos grandes grupos. Lo que generó que cada grupo tuviera en total 21 cubos y no sobró ninguno. Por lo tanto, esta información hace referencia a la tercera división que aquí aparece. 42 dividido 2 igual 21.
y no me sobra nada, porque 2 por 21 es 42 exacto. Fijémonos bien, aquí dice 42, debería decir 0 por si acaso. Fijémonos bien, ese elemento de ahí, esa división, tiene todos los elementos de la división propiamente tal. Tal como dice acá, en la situación anterior puedes observar dos grupos de 21 cubos cada uno. Del mismo modo, puedes afirmar que 42 cubitos dividido en dos grupos me da 21 cubitos cada uno y no me sobra ninguno. De acá yo puedo sacar inmediatamente elementos. En esta situación tenemos 42 dividido 2 igual 21. ¿Ya? Recordar que en algún momento, y lo vamos a ver en las próximas clases, vamos a realizar divisiones de esta forma. Esto se le llama algoritmo. Es decir, es un paso a paso que se va generando para resolver en este caso, una operación aritmética. Sin entrar en detalles en cómo se hizo, porque eso lo vamos a ver en otra clase, vamos a distinguir los 4 elementos de la división. Primero, el dividendo. El dividendo es aquel valor que yo quiero dividir, el que yo quiero separar, en este caso los 42 cubitos. El divisor hace referencia a cuántos grupos quiero generar, a en cuánto quiero dividir, en este caso 2. El cociente hace referencia al resultado de mi división, 21. Y el resto, o residuo, hace referencia a cuánto me sobró. Me sobraron cubitos, no los pude agrupar en estos dos grupos iguales, por lo tanto sería un valor. Si no me sobra nada, es 0. ¿Ya? Sigamos viendo. Los términos de esta división cumplen la siguiente igualdad. Si yo tomo el cociente por el divisor y le sumo el resto, me va a dar el dividendo. Es decir, 42 va a ser igual a 21 por 2 más 0. Y en este caso nosotros vamos a poder clasificar la división como exacta o inexacta. Una división exacta va a ser aquella en donde el divisor esté contenido de forma exacta en el dividendo, es decir, no hay resto, el resto es 0, como en el caso de los cubitos. Por otro lado, si yo hago una división y me sobra algo, vamos a decir que esta división es inexacta o no exacta, ¿ya? Es decir, el resto es distinto de 0. Veamos bien. Antes de empezar con el algoritmo, vamos a vincular la división con la multiplicación. Fíjense bien, si yo tengo 12 por 4 igual 48, yo puedo decir inmediatamente que 48 dividido 4 es 12. Hay un vínculo estrecho entre elementos. Y también yo puedo decir que 48 dividido 12 es igual a 4. Fíjense bien, dada una multiplicación, la división va a ser tomar el resultado de la multiplicación, dividirlo por alguno de los factores y me va a dar como resultado el otro factor. Es una operación opuesta a la multiplicación, ¿ya? Y veamos, ejercitemos, como primera clase de divisiones, ejercitemos esta división en virtud de este vínculo con la multiplicación. Es decir, si preguntamos 42 dividido 6, lo que estamos preguntando de trasfondo es 6 por cuánto me da 42. 21 dividido 3, estamos preguntando 3 por cuánto me da 21. 50 dividido 5, 5 por cuánto me da 50. Y lo mismo así sucesivamente. Si lo pensamos, el dividir de esta forma, esta es la forma inicial, sin el algoritmo propiamente tal, lo único que hace es preguntarnos por elementos incógnitos de la multiplicación. Por lo tanto, es de suma importancia saberse bien las tablas de multiplicar. A partir de esto, yo acá les tengo los resultados. Fíjense bien, 42 dividido 6 es igual a 7 y lo puedo verificar. 6 por 7 me da 42, por lo tanto está bien. Lo mismo acá, voy a tomar la última. 49 dividido 7 es igual a 7. ¿Y cómo lo puedo verificar? 7 por 7, 49. ¿Ya? Entonces, importante, en esta primera instancia, para poder dividir, debemos tener manejo de las tablas de multiplicación. ¿Ya? E inicialmente la idea es que nos aprendamos qué manifiesta cada uno de estos términos de la división.